voy a cambiar un poco el orden de la clase, o sea, como de este lecture, de estas diapositivas, para ir primero como en la parte de los cálculos de poder, que creo que es más necesaria para el taller, por si acaso no la alcanzamos a cubrir todo hoy. Entonces, bueno, básicamente, lo siguiente que vamos a ver es como un poco más allá como de lo muy básico de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que vimos las últimas 3 clases, lo que yo considero básico de mínimos cuadrados ordinarios, esto es como un poquito más. Entonces, lo primero es que hasta ahora hemos asumido que los errores son homocedásticos. O sea, básicamente que todos los datos o todas las observaciones que tenemos en la base de datos son independientes, clave, e idénticamente distribuidos, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco ese supuesto y vamos a ver qué pasa cuando los son heterocedásticos, que es básicamente suponer que todas son independientes, pero no necesariamente idénticamente distribuidos. ¿Listo? Entonces ahí todas son independientes, pero no idénticamente distribuidos. Y en particular, como los errores tienen media cero, eso no va a cambiar. Ese supuesto sigue siendo muy clave porque es básicamente otra manera de decirlo. Recuerden que el valor esperado del error condicional a x sea igual a 0 es básicamente decir que se cumple un confoundness, o sea que vamos a poder tener cosas causales, ¿no? Entonces lo que vamos a suponer es, como la media 0 es más bien que la varianza va a ser diferente para cada uno de los errores. Eso es lo que se llama heterocedasticidad. Entonces, básicamente ustedes pueden pensar, si esto es una gráfica que es muy difícil de pintar, entonces por eso la prefiero como copiar de un libro, donde por ejemplo ustedes supongan que tienen que en el eje X, o sea, la variable que ustedes les interesa es la educación, y están hablando de ver cómo cambia el salario a medida que varía la educación, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener que para cada nivel de educación, pues hay un promedio del salario, y pues hay una varianza. Y se puede ver que esa varianza, o sea, qué tan distribuido está, es diferente para diferentes niveles de educación. Entonces, por ejemplo, para niveles de educación bajitos, como que la varianza del salario no cambia mucho, digamos que todo el mundo gana el salario mínimo o cerca del salario mínimo, mientras que para niveles de educación altos, pues hay una varianza más alta porque de pronto depende de la gente que estudió, para la licenciatura o algo por el estilo. Entonces, ese es el tipo de contextos en los que uno se imagina que tiene heterocedasticidad. Entonces, básicamente el supuesto acá es que la varianza del error condicional a x es sigma i, y la parte acá es el sub i, es como la parte clave, lo que cambió, porque antes suponíamos que era sigma cuadrado, entonces básicamente estamos diciendo que era lo mismo para todos los errores, sin importar de qué individuo estamos hablando. Entonces acá, esto en realidad es bastante sencillo, después de que mucha gente hizo geometría muy complicada para demostrar que no pasaba tanto, y es que el estimador no cambia. O sea, si cambiamos cuál es la varianza del error, el estimador beta-gorro no cambia. Sigue siendo, ¿no? Beta-gorro sigue siendo, ya lo sabemos, beta-gorro, x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y. O sea, si se dan cuenta, en el estimador de beta-gorro no aparece la varianza del error en ningún lado. Y las propiedades de ese estimador siguen siendo las mismas, o sea, sigue siendo consistente e insesgado. Entonces, el estimador sigue siendo útil, digamos, bajo el supuesto de unconfounded, o sea, que podemos decir, ¿no? Que esa es la parte clave. Pero lo que va a cambiar es la varianza, porque si se acuerdan, el estimador de la varianza del estimador era básicamente, lo podemos escribir así, era la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado por sigma i dividido entre la sumatoria de los xi menos x barra al cuadrado. Y entonces acá la clave es que cuando este sigma era constante, pues yo lo podía sacar de la sumatoria. Ahora no. Entonces, realmente lo que me va a quedar es x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto la matriz de varianza-covarianza del error, x traspuesto x a la menos 1. Ahora, como el error, dijimos que sigue siendo que es independiente, o sea, cada persona, el error de una persona no está correlacionado con el de otra persona, entonces, por definición, esta matriz de varianza-covarianza es diagonal, ¿o no? Porque la matriz de varianza-covarianza, digamos, sobre la diagonal tiene la varianza de cada uno de los individuos y sobre fuera de la diagonal tiene las covarianzas. Entonces, las covarianzas son 0. Entonces, esto es una matriz diagonal. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando era constante, o sea, cuando teníamos homocelasticidad, no era una matriz diagonal, sino que tenías en la diagonal el mismo elemento en todos lados, ¿no? Que era sigma cuadrado. Ahora lo que pasa es que sobre la diagonal hay diferentes números, digamos, porque pues
Es la varianza de cada una de las personas y para unos más grande, para otros más pequeños, son números diferentes. Listo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que digo acá? Cuando sigma cuadrado es el mismo para todo el mundo, entonces esto se resuelve a la fórmula que teníamos antes, que era sigma cuadrado de x traspuesto x a la menos. Listo. Entonces, ahora, básicamente, Hal White, un profesor de econometría, que ya se murió, en un artículo muy famoso, que es el artículo más citado en economía del mundo, llegó y probó que un estimador válido, o sea, un estimador que funciona bien, digamos, para la varianza beta 1, porque yo no conozco realmente cuál es la varianza del error, no la observo, no observo los errores, no observo la varianza, es reemplazar eso que está en la mitad por la sumatoria de xy, x traspuesto, u gorrito, todo al cuadrado. Entonces, en un artículo muy famoso, él hace mucha álgebra y dice, vean que ese estimador es un buen estimador. Y no lo vamos a creer. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se conoce como errores estándar robustos. Entonces, básicamente, como una regla, así como de qué deberían hacer siempre, es nunca deberían estimar una regresión sin pedirle a, bien sea Stata o R, que le calcule errores estándar robustos. ¿Por qué? Porque en la vida real es muy poco probable que la varianza del error sea igual para todo el mundo. ¿Listo? Y este estimador, básicamente, no, si los errores son homocedásticos, le debería dar a uno los mismos errores estándar, y si no son homocedásticos, pues le da a uno los errores estándar correctos. ¿Tiene sentido eso? Entonces veamos qué pasa en la práctica, si uno estima lo que no es. Entonces, lo que voy a hacer, si se alcanza a leer aquí, sí. Listo. Entonces voy a suponer, para que la cosa sea muy sencilla, que el intercepto es 0, ¿listo? Voy a hacer 1000 simulaciones y voy a decir que hay 100 observaciones. El número de observaciones no cambia mucho si lo hago diferente. Y voy a hacer esto para muchos betas. Entonces lo voy a hacer para betas que van de 0.1, que diga de 0 a 1 cada 0.1. O sea, voy a hacer las repeticiones para cuando beta vale 0, cuando beta vale 0.1, cuando vale 0.2, porque quiero que vean cómo cambian las cosas dependiendo de cuánto vale beta. ¿Listo? Y entonces voy a guardar los resultados, que es cuántos de los beta gorros son significativos al 5%. ¿Listo? ¿Cuántos de los beta gorros son significativos al 5%? Listo. ¿Y cuántos son significativos al 5% si calculo errores estándar robustos? Eso es lo que voy a calcular. Y voy a calcular cuánto van los beta gorros y cuánto van los beta gorros cuando hago estimadores robustos. Ahora, por lo que dijimos hace 2 segundos, ¿cómo se deberían comparar estos dos beta, o sea, el beta vector y el beta vector robusto? A ver, las voy a recordar. Recuerden que beta gorro es... dale, Regina. Profe, ¿puede repetir qué es lo de los robustos, lo de los errores robustos? Es básicamente esto, recuerden que lo que habíamos dicho es, si yo asumo homocedasticidad, entonces la varianza de beta gorro es esto. Y yo simplemente estimo sigma cuadrado como los residuos, el promedio de los residuos al cuadrado. Pero ahora, si no son robustos, en general, esta es la varianza del error, es todo esto que está acá en verde. ¿Listo? Y yo en realidad no conozco lo que está en... A ver, me falta como un color acá. Lo que está en rosado. Yo no conozco esto, porque esa es la varianza del error. Y yo no observo los errores, entonces no observo la varianza de los errores. Entonces la clave es que Hal White demostró que un estimador válido de esa matriz de varianza-covarianza es esto acá, que es la sumatoria para todos los individuos de xy, xy traspuesto por uy, o sea, por el residuo al cuadrado. La suma de estas cosas es un estimador válido de la varianza de uy condicional a x. Entonces, como es un estimador válido, toda esta cosa es un estimador válido de la varianza del estimador. Entonces,
Es básicamente esa fórmula que aparece ahí. Ahora, en la vida real, uno casi nunca hace esa fórmula, sino que simplemente le dice al computador, estímame errores robustos. Y él hace esa fórmula. ¿Tiene sentido eso, Regina? Sí, gracias, profe. Ahora, falta para que revisemos una cosa. Eso siempre es bueno comprobar que las matrices que estamos multiplicando tengan sentido. Entonces, a ver, si están de acuerdo conmigo, X es una matriz de n por K, ¿no? N filas y K columnas, donde K son los regresores, ¿o no? Sí. Entonces, X traspuesto, pues es de K por N, ¿o no? Y entonces cuando hago X traspuesto X, ¿eso de cuánto por cuánto es? De N por N. De N por N. Exacto. Sí, está bien. No, miento. De K por K, ¿no? Sí. Perdón, ahí. No quiero hacer eso. Ya. K por K, ¿listo? Y pues X traspuesto X a la menos 1 es por ende K por K también, ¿no? Y X traspuesto X a la menos 1 por X traspuesto ¿de cuánto es? A toda esta cosa de qué dimensiones es. De K por N. De K por N, listo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces es toda esta cosa acá. Todo esto acá es de K por N. Listo. Ahora, XY es un vector ¿qué? ¿Fila o columna? Entonces, ¿de cuánto es esto? De N por... ¿Cómo? N por 1. N por 1. No, perdón. No. Estoy diciendo una mentira. No, porque... Esperen, ¿sí nos estoy bien o no? Ahora estoy yo dudando de la libera de esto. N por N, ¿no? No, XY es solamente una persona, ¿no? XY es una persona, entonces tiene K, ¿no? Sí, una persona. Porque es una columna. Sí, K por una. Es columna o fila. XY es un vector columna. Ok, entonces. Entonces XY por XY traspuesto, ¿de cuánto es? Profe, no son los. Como el número de. Sí, pero ¿se acuerdan? Para que esto tenga sentido, tiene que ser un vector fila para que nos dé la libera. O sea, a ver si lo vamos definiendo, porque si no la cosa no funciona. Sí. Entonces los XY traspuestos son los que son así. Ok, perfecto. O sea, la matriz X realmente está compuesta de X1 traspuesto, X2 traspuesto, Perfecto. así como uno encima del otro. Entonces XY por XY traspuesto es de K por K, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Y UI pues es un número, ¿no? Sí. Listo. Y entonces hago la suma de todos esos por n, entonces tengo básicamente una matriz de K por K, ¿no? Entonces siento, ¿será que yo hice algo mal acá? Que esto no me está cuadrando la matriz. No me están cuadrando. ¿Qué hice mal? Vale, X traspuesto X a la menos 1. Yo creo que esta fórmula está bien. Entonces, ¿qué hice mal? X traspuesto X a la menos 1 es de K por K. Vamos bien. Y X traspuesto es de K por N. Entonces, ¿por qué no me coinciden esto? ¿Qué hice mal? Algo estoy haciendo mal. Si quieren, déjenme lo pienso y voy a revisar la fórmula que la escribí. Pero, por un momento, pensemos que el computador hace esta álgebra y la va a hacer bien. Allí ya lo programo bien. Como es la suma, no hay que hacerle algo. No, porque simplemente como sumamos muchas matrices de K por K, Okay. da una matriz de K por K. Pero no sé, lo estoy haciendo mal, pero no sé qué es. Bueno, prometo que lo voy a revisar y se los aviso. Ok, bueno, pero entonces el caso es que son los errores estándar robustos. Entonces ahorita le vamos a pedir a R que nos calcule errores estándar robustos. Pero una pregunta. Entonces, lo que voy a revisar es cuántos betas son significativos para diferentes, o sea, dependiendo de cuánto vale el verdadero valor de beta, porque va a ser una secuencia de betas, lo que quiero guardar es cuántos beta gorros son significativos. ¿Listo? Y cuántos beta gorros, cuando estimo errores estándar robustos, son significativos. Y quiero calcular cuánto es beta gorro
y beta gorro cuando estimo errores estándar robustos. Entonces una pregunta, ¿cómo se comparan? Es la pregunta que estaba haciendo ahorita. Digamos, este vector de betas con este vector de betas. Son menos los robustos, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza en uno era todo para todos iguales, ¿no? Entonces en este va a ser, bueno, creo, va a ser distinta. Entonces lo que estás diciendo es que el error va a ser más grande, ¿no? El error, estamos de acuerdo. Pero aquí yo estoy preguntando, esto es el vector beta, o sea, los betagorros, y el vector de los betagorros cuando estimo los errores estándar robustos. Pues no van a ser iguales, bro. Van a ser iguales, exactamente. Porque si se dan cuenta, la fórmula de betagorro no cambió. Está cambiando la fórmula de los errores estándar. Entonces, o sea, algebraicamente tienen que dar los mismos betagorros. Pero no estamos guardando los significativos. O sea, no. Estoy guardando acá qué fracción son significativos y acá simplemente los betagorros. Ok. ¿No? Pero los que son significativos iban a cambiar, ¿no? Estás cambiando. Porque estoy cambiando los errores estándar. Ok. Pero lo que quiero que quede claro es que el estimador, o sea, el betagorro, tiene que ser, o sea, va a ser literalmente el mismo. Sí. Listo. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para acá, esta es la parte de las simulaciones. Entonces, para cada uno de los betas, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a calcular cuánto es el estimador de beta. Noten que esto va a ser, estoy repitiendo todo 1000 veces, ¿no? Entonces, voy a crear un vector que va a arrancar con puros NAs 1000 veces y los voy a ir cambiando por cuánto me dan los betagorros para cada una de las simulaciones. ¿Listo? Va a hacer lo mismo para los p-valores, lo mismo para el estimador cuando hago algo robusto. Lo voy a hacer solamente para que ustedes comprueben que estas dos cosas van a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Y voy a calcular el p-valor cuando hago errores estándar robustos. Entonces, esas son cosas que yo voy a guardar. ¿Listo? Estas de acá. Ahora voy a crear unos X. ¿Cómo los voy a crear? Pues van a ser uniformes, distribuidos entre menos 5 y 5. Eso no importa mucho, simplemente es para crear unos X. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí. Y entonces ahora voy a repetir. Entonces hay un loop dentro de un loop. Entonces para cada uno de los betas voy a hacer 1000 repeticiones. ¿Qué van a hacer estas 1000 repeticiones? Que es esta parte de acá. Entonces voy a crear un Y que va a ser alfa, que ya hemos dicho que era 0, pero eso no importa mucho, antes como para que sea más fácil. Más beta, recuerden que el beta se cogiera haciendo el loop de arriba grande, ¿no? Por X, más unos errores, que voy a decir que son normales, que tampoco importa. Podrían ser lo que ustedes quieran. O sea, profesor, Sí, vamos a calcular regresiones por cada beta que tengamos. sí. 1000 regresiones por cada beta verdadero. Y entonces noten que acá, y esta es la parte clave, los errores los estoy multiplicando por X. Como los X los generé acá, los X son independientes para cada persona, ¿no? Entonces, para cada persona estoy cogiendo un error, que también se genera independiente, y lo multiplico por un X que se genera independiente. Entonces, a esto están de acuerdo, los errores son independientes entre ellos. Sí. Pero van a tener una varianza diferente para cada persona. Porque básicamente estoy cogiendo una normal y la multiplico por un número. Y cuando yo multiplico una normal por un número, la varianza sale al cuadrado, ese número sale al cuadrado en la varianza. ¿Sí? Entonces, cada persona va a tener una varianza que es proporcional a su valor de X. Entonces, digamos, si X es muy grande, mi varianza va a ser muy grande, y si X es muy chiquito, mi varianza va a ser muy chiquita. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, acá lo importante es que esos errores son heteroscedásticos, ¿no? Por construcción. Son diferentes. O sea, tienen varianza diferente para cada individuo. Entonces, son heteroscedásticos. Listo. Y entonces ahora hago mínimos cuadrados ordinarios, que es esta parte de acá, y voy a guardar los resultados de mínimos cuadrados ordinarios. Y entonces ahí voy a guardar cuánto me da el betagorro y cuánto me da el p-valor, para ver si rechazo o no que son significativos. ¿Listo? El p-valor depende implícitamente del error estándar, ¿no? Porque recuerden que el p-valor, pues depende, yo había dicho que betagorro se distribuye normal alrededor de beta y la varianza de beta, ¿no? Entonces, si esta varianza y el p-valor, pues depende de que, o sea, cuál es el límite tal que 0 esté en el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, si este error cambia, pues va a cambiar qué tan anchos son los intervalos de confianza. Listo. Y entonces, voy a calcular ahora los errores estándar robustos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se hace hay varias maneras de hacerlo en R, pero una manera es que yo simplemente le digo, mira, coge estos resultados de mínimos cuadrados ordinarios
y en vez de calcular la varianza covarianza, esa matriz de beta gorros, de la manera estándar, quiero que la calcules robusta con errores que se llaman HC1. ¿Por qué se llaman HC1? Porque cuando este tipo Hal White creó los errores estándar robustos, realmente creó como 4 estimadores. Y todos son igual de válidos y no sé qué, pero el estándar es el HC1. ¿Listo? Es el que se usa siempre. No hay una razón muy grande aparte de eso, aparte de que Stata programó esos errores estándar. Listo. Entonces, estos son los resultados robustos. ¿Listo? Entonces, los resultados robustos, le voy a decir, básicamente es una matriz como la que hemos visto en otros lados. Entonces, en la primera columna de esa matriz, me guarda el estimador de beta, y en la cuarta tiene el p-valor, entonces va a guardar pues, el beta gorrito y el p-valor. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos van conmigo o no? Sí. Y hago eso 1000 veces. Entonces, básicamente voy a tener un vector de beta gorros, un vector de p-valores, un vector de beta gorros bajo errores estándar robustos y un vector de p-valores bajo errores estándar robustos. Y voy a calcular lo que habíamos dicho desde arriba, que es, pues bueno, ¿cuántos de estos p-valores son menores que 0.05? O sea, son significativos al 5%, y es un vector de ceros y unos, ¿no? Porque es una comparación de true y false, y lo va a decir que me dé el promedio. O sea, eso básicamente es la fracción de p-valores que son menores a 0.05. Sí. Voy a hacer lo mismo para los p-valores robustos y voy a calcular el promedio de los betagorros y el promedio de los betagorros robustos. ¿Listo? Sí. Y después voy a graficar en el eje X los betas verdaderos y en el eje Y algunas cosas. ¿Qué cosas? Aquí voy a hacer las gráficas. Profe, las X que hicimos cuando no era robusto y las cuando hicimos robustos no son las mismas porque es aleatoria cada vez, ¿no? No son las mismas, ¿no? ¿Por qué? ¿O ¿Sí son? Sí, Sí, porque mira que, o sea, el X lo creaste acá arriba, ¿sí o no? sí. Y, o sea, desde antes. Y después lo que cambia son, haces acá en los Y's, y ya para los mismos Y's y los mismos X, estimas mínimos cuadrados ordinarios y después le dices que te haga Perfecto. los robustos. Perfecto. Entonces, si quieres, vamos a pasar acá, hagámoslo en, a ver, es lo que quiero hacer. Sí. Ok, entonces lo voy a hacer acá. Voy a cargar todas estas librerías. Acá está. Listo. Entonces, todas estas son las librerías que toca guardar. ¿Está? Y esto es lo que dijimos que iba a hacer. Entonces lo va a correr. Esto es todo el código que acabamos de discutir. Está cargando librerías, haciendo cosas mágicas. Si quieren, ahorita les voy a mostrar cómo lo hace una sola vez, o sea, qué es lo que saca exactamente R para que vean el código por dentro. Una vez se termine de cargar todas las librerías del universo. Librerías. ¿Es lo que está corriendo? Sí. Qué cosa tan lenta. Estos computadores que ahora tenemos como un... ¿Qué computador tiene, bro? Yo tengo un Lenovo. Ah, ya. Un Yoga. Bueno, ese es mi laptop. Ese es el que menos uso en realidad. Pero tengo un servidor Linux. Mucho más. Listo. Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Entonces aquí tengo los X, ¿no? Esa parte, pues, si quieres se las muestro, pero pues genera una matriz de X. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Entonces va a generar los Y's. Listo, generemos los Y's. Entonces, pues si quieren, les puedo mostrar cómo se ven estos errores, ¿no? Entonces, errores, pues básicamente son unos que tienen una desviación estándar de 1, pero los multiplico por el X, entonces ahí es que van a tener diferentes desviaciones estándar, ¿no? Claro. Sí. Entonces va a haber más varianza que más grande sea el X, ¿o no? Entonces, digamos, yo hago una gráfica de cómo se ve X versus estos errores. Aquí se ve, cuando X es chiquito, básicamente no hay varianza, y cuando X es grande, la varianza es muy grande, ¿o no? En ambas direcciones, porque lo que importa es el valor absoluto de X, ¿no? Claro. Entonces ahí se ve que heterocedasticidad en los errores, ¿no? Listo. Muy bien, entonces hago mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes ya saben cómo se ven estos mínimos cuadrados ordinarios cuando le hacen este resumen, y es como esta matriz de regresión que me dice cuánto es el estimador, cuánto es el error estándar, el t-valor que no importa mucho y el p-valor, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces después yo lo que hice fue guardar básicamente de esta matriz,
fila 2, columna 1, o sea, este beta gorro, y después el p-valor, fila 2, columna 4, o sea, el p-valor. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces después le digo a Stata, devuélveme mínimos errores estándar robustos. ¿Cómo hago eso? Con el comando coeftest y le digo que la varianza covarianza no sea la normal, sino sea HCU, que quiere decir errores estándar robustos. Hago esto y pues veamos cómo se ve esto. Entonces, esto básicamente es una matriz muy parecida que tiene los mismos estimadores, porque recuerden que por construcción x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto y no tiene nada que ver con cuántos son los residuos, ¿no? Ni la estructura de la matriz de varianza exponencial. Pero los errores estándar van a ser diferentes. Si nos miramos acá arriba, este digamos da 0.269 y acá da 0.27 y este da 0.096 y acá da 0.13. Son diferentes, ¿no? Sí. Mientras que los estimadores son los mismos. Y por eso mismo los p-valores van a ser diferentes. Entonces voy a hacer lo mismo. Entonces le digo, ok, guárdame en el estimador de esta matriz, fila 2, columna 1, el estimador, y después fila 2, columna 4, el p-valor. Y el p-valor pues depende del error estándar. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y entonces ahora le voy a decir que grafique esas cosas. Entonces, lo que le voy a decir es grafica en el eje X los betas y en el eje Y, no, esta no es la que quiero. Quiero graficar primero la otra, perdón. Acá, en el eje X los betas y en el eje Y el promedio de los betas. O sea, básicamente, si en promedio le estoy pegando a cuánto vale beta verdaderamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque es como el valor esperado casi que de los betagorros son. Listo. Entonces grafico esto y hago lo mismo pero para los beta robustos. Pues van a ser los mismos. Entonces grafico esto. Listo. ¿Cómo se ve esto? Básicamente esto me dice, este es el verdadero valor de beta y esto es cuánto es el promedio de los estimadores y la línea de 45 grados la pinté ahí. Pues lo que estoy viendo es que en promedio le estamos pegando a lo que debería ser o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Que está muy bien, o sea, básicamente son estimadores insesgados y consistentes también, pero ahí son insesgados, ¿no? Sí. Listo. Ahora, esta va a ser la parte clave. ¿Qué voy a graficar acá? Voy a graficar en el eje X los betas verdaderos y en el eje Y la fracción que son significativos. O sea, ¿cuántos son significativos? ¿Cuántas veces rechazo la hipótesis nula de que beta es 0? ¿Listo? Y después voy a graficar lo mismo, pero con los robustos. Listo. Entonces grafico eso. Veamos cómo se ve esto. Esta se ve así. Entonces, noten, primero enfoquémonos en los errores estándar clásicos, que son los normalcitos, los homoscedásticos. Entonces acá lo que se ve es, dependiendo de cuánto vale el verdadero beta, cuántas veces rechazo la hipótesis nula de que beta es 0. Entonces, la línea punteada es 5%. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si beta vale 0, el verdadero valor de beta vale 0, con errores estándar clásicos estoy rechazando más o menos el 10% de las veces que beta es diferente de 0 a un nivel de significancia del 5%. ¿Eso tiene sentido? O sea, ¿eso es correcto? ¿Lo puedes repetir, profe? O sea, enfoquémonos acá básicamente en selección. Entonces, el verdadero valor de beta es 0. Nosotros lo construimos, ¿no? Listo. Y entonces esto me dice, ¿qué fracción de veces estoy rechazando la hipótesis nula de que beta es 0? Y la estoy rechazando a un nivel de significancia del 5%. Entonces, olvidémonos de la gráfica por un momento. Si beta vale 0, y yo estoy viendo cuántas veces rechazo la hipótesis nula de que beta es 0, ¿cuántas veces debería rechazarlo? Si lo hago al 5%. Porque básicamente lo que me dice el p-valor es 5% de las veces voy a obtener datos tan extremos que me hacen rechazar la hipótesis nula aun cuando esta es verdadera. Entonces 5% de las veces debería rechazar la hipótesis nula aun cuando beta 0 vale realmente 0. Eso es lo que debería pasar en la práctica, en la teoría. Y ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, o sea, le podría hacer zoom, pero pues no importa, ahí se. Ahí. Listo. Entonces, si se dan cuenta, este punto negro está más o menos en 10%.
Ajá. O sea, en vez de estar rechazando 5% de las veces Pero eso no- que la hipótesis nula es verdadera, estoy rechazando 10% de las veces. O sea, esto me dice que los errores estándar están mal. Sí. Sí, pero sí, ¿todo el mundo entiende o no? Sí. O sea, me está llevando a rechazar la hipótesis nula más veces de las que en teoría la debería rechazar cuando la hipótesis nula es verdadera. O sea, es como quien dice, estoy hallando significancia donde no hay, ¿o no? Sí. Cuando yo pensé que la estaba embarrando el 5% de las veces, en la vida real la estoy embarrando el 10% de las veces. No sé si embarrar es una palabra mexicana. Vamos a suponer que no. Me estoy equivocando en la vida real 10% de las veces cuando yo pensaba que era 5% de las veces. Listo. Entonces, eso pues obviamente no es lo ideal, ¿no? ¿Qué muestra el resto de la gráfica? Me va mostrando cómo a medida que el verdadero valor de beta es más grande, qué proporción de veces yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, básicamente esto me dice, mira, si beta es 0.2, en este contexto, la vas a rechazar el 50% de las veces. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como el poder de la prueba, porque es, si la hipótesis nula es falsa, ahí es falsa porque beta vale 0.2, no 0. ¿Qué proporción de veces estoy rechazando la hipótesis nula? Entonces la estoy rechazando 50% más o menos. Si beta vale, no sé, 0.8, pues la estoy rechazando el 100% de las veces. O sea, ahí el poder es el máximo. ¿O no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que los economistas, y pues en general todas las ciencias, no sociales, sino todas las ciencias, le dan mucha importancia a lo que se conoce como el error tipo 1. O sea, básicamente yo quiero que cuando la hipótesis nula es verdadera, me equivoque la cantidad de veces que creo que me estoy equivocando. 5%, digamos en este caso. O sea, que rechazo la hipótesis nula, aunque es verdadera. Aunque es verdadera, pero si yo dije, entonces el nivel de significancia me dice cuántas veces estoy cometiendo ese error. Entonces, si yo dije, el nivel de significancia es 5%, pues debería estar equivocándome 5% de veces en la práctica. Pero si yo lo hago con errores clásicos, no es verdad. ¿Qué pasa si hago errores robustos? En ese caso, si se dan cuenta, el triangulito está justo en 5%. Entonces, cuando hago los errores robustos, ya eso no es un problema. Realmente me estoy equivocando el 5% de las veces que yo pensé que me iba a estar equivocando. ¿O no? Sí. Ahora, eso tiene tiene una desventaja, y es que tengo menos poder, ¿o no? ¿A qué me refiero con que tengo menos poder? Para cualquier valor de beta diferente de 0, o sea, cuando la hipótesis nula no es verdadera, la proporción de veces que rechazo la hipótesis nula es más chiquita cuando uso errores estándar robustos que los clásicos. Entonces, como que tengo menos poder, o sea, tengo menos capacidad de discernir cuando la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula realmente no es verdadera, que yo diga no es verdadera, o sea, que la rechace. Tengo menos capacidad de hacer eso, porque pues menos probabilidad de que suceda, ¿no? Pero, al menos cuando la hipótesis nula es falsa, es verdadera, 0, estoy rechazando la cantidad de veces que yo, por error, que yo estaba diciendo, 5%. Entonces, piénsenlo como en términos de las vacunas. Entonces, uno lo que quisiera es, si el efecto de las vacunas es 0, y yo estoy haciendo una RCT para ver si son, o sea, un experimento aleatorio para ver si las vacunas funcionan o no, pues yo quisiera que si dije, las vacunas funcionan, o sea, rechazo la hipótesis nula, que el efecto es 0, la probabilidad de equivocarme sea pequeña. Y que verdaderamente sea pequeña, no que solamente en la teoría. Entonces yo quisiera vivir en la curva roja, ¿o no? Porque no quiero estar inoculando a 1 billón de personas por el mundo si esa cosa realmente no sirve. Y acá lo hice, acá digamos la diferencia es pequeña, es pues relativamente pequeña. Pasé del 5% al 10%, pero pues podría haber sido más grande, ¿o no? Todo fue porque como yo hice, digamos un poco como creé esos errores robustos, heteroscedásticos, pero pues acá este número negro podría estar un poco más arriba. Ahorita vamos a dar un ejemplo de que eso pasa, más extremo. ¿Tiene sentido esto o no? Sí. Sí, o sea que digamos que la roja es un poco más
No, no negativa, sino pesimista, que es más segura, no sé. Exacto, es como más conservador. Conservadora, ajá, exacto. Exactamente, en general. Pero lo importante, eso está bien, o sea, lo que uno quiere es como una cosa, o sea, eso es lo que tratamos de hacer los estadísticos, ahí no son los economistas. Lo que trata de hacer es decir, mira, yo lo que quiero es controlar el error tipo 1 para que sea lo que yo realmente creo que sea. O sea, que la prueba de hipótesis que yo haga, realmente si yo digo rechaza la hipótesis nula 5% de las veces, cuando esta es verdadera, sea realmente 5% de las veces. Aquí, digamos, las clásicos lo rechaza 10, entonces no pasa. Entonces, una vez controlo el error tipo 1, que es ese, lo que quiero es tener la mayor cantidad de poder posible. ¿Sí? Entonces, claro, lo que uno dice es la negra no es tan conservadora, pero no controla el error tipo 1. Entonces, casi que porque no controla el error tipo 1, me olvido de eso. O sea, no es malo. Y entonces me enfoco en la roja. Yo lo que no entendí es, veo perfecto por qué querríamos la roja, pero entonces por qué no es como el default de OLSDR. O sea, es el default en el sentido, no sé por qué no es el default hoy en el software, la verdad, pero es el default en el sentido que si haces una regresión y tienes errores robustos, todo el mundo te va a preguntar por qué tienes errores. Ahora, siempre que lo hagamos, lo debemos hacer robusto. Siempre. Ok, perfecto. O sea, entonces sí, a partir de ahora, siempre que hagan una regresión, o sea, si lo hacen en SATA, coma robust, o si lo hacen en R, con esto. Perfecto, gracias. Podría ser eso de hacer una LM y que en el LM, bueno, que el código de R de LM es el que hace la regresión. Sí, pero no, el estándar de R, por alguna razón, no tiene para meter errores en SATA robustos. Entonces podría repetir como lo tuvimos, o sea, sí. O sea, la manera en que yo lo hice, hay muchas maneras de hacerlo. Sí, a mí me gusta esta, es... La de HC1 al final. Sí, exacto. Es este comando, que se llama coef-test. Entonces, veamos el ejemplo de este comando. Porque es como muy real. Básicamente lo que dice es para hacer, bueno, cual test, lo que sea. Entonces te dice, pues X es un modelo, o sea, mínimos cuadrados ordinarios o algo por el estilo, y tú le dices cómo quieres que sea la estructura de varianza-covarianza. Entonces yo lo que le dije, quiero que la estructura de varianza-covarianza sea esta de acá. O sea, errores estándar robustos, SHC de robustos, y son de tipo HC1, que son los que usa estándar. Pero pueden ser otros. Le das acá, que hay para esto. Es como un subcomando. Te dice, heterosedastic consistent covariance matrix estimator. Entonces tú le das un modelo y te puede ser HC3 constante, que sería no, o sea, homocedástico. HC, HC0, HC1, hay muchos, hay mucha gente ha escrito papers de esto. Stata, que es como el software que más usan los economistas, usa estos. Stata en ningún lado dice que usan estos. Gente usa los que hasta acá les pareció bonitos. Entonces, si tú quieres que tenga los mismos resultados que Stata, tienes que usar estos. Ahora, no hay ninguna razón a priori por la cual HC1 es mejor que HC2 o que HC4 o el que sea. Es una convención. Es una convención. Entonces yo los puse aquí para que sean los mismos de Stata, por si alguien acá usa Stata, lee los mismos resultados. Pero, pues tú podrías argumentar que tú quieres usar HC3. En la práctica van a dar básicamente lo mismo. O sea, van a cambiar puntos decimales de la cuarta posición, o sea. Pero si quieres que te dé exactamente un número, esa es la manera. Okay. Ese comando es para hacer las pruebas de hipótesis, ¿no? Exactamente. Entonces, este comando lo que te hace es, te estima la matriz de varianza-covarianza, que es consistente con heterocedasticidad, ¿sí? Y pues a partir de eso te hace la prueba de hipótesis, te hace todo ahí detrás. Y el OLS que le metiste es solo Es el que sale acá de LM, común y corriente. Ok. Sí. Sí, de acuerdo. Hay otros comandos que lo hacen casi que simplemente diciéndole, quiero que los pruebas sean robustos, y él te los hace. Hay otros. A mí me gusta este, no sé por qué. A tu googleas ahí, how to estimate. Están como heterosedásticos o robust standard errors en R y te van a salir 20 opciones. Okay. Listo. ¿Preguntas los que están en Zoom de esto? No, todo bien. Todo bien por ahora. Por ahora. Listo. Ok, entonces, esos son errores estándar robustos. Muy bien. O sea, ¿cuál es el mensaje un poco que les diría que dar de esto? Es, si lo hacen con errores estándar clásicos, tienen el riesgo de que no controlar el error tipo 1. O sea, van a estar rechazando la hipótesis nula más veces de la que ustedes creen, aun cuando es verdad. ¿Sí? Listo. Entonces, vale, muy bien. Ahora, lo segundo,
digamos, el segunda errores, estructura de errores muy común que se usa hoy día, es lo que se llama errores clúster. Entonces, básicamente aquí la pregunta es, ¿qué pasa si los errores no son independientes? ¿Cuándo pasa mucho eso? Cuando las unidades vienen en grupos como naturales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, imagínense que uno tiene un tratamiento que está a nivel escuela. Ese tratamiento puede ser más recursos para la escuela, o jornada completa, o hacer un laboratorio de física para la escuela, no sé, para lo que sea. ¿Listo? Y entonces uno quiere mirar cuál es el efecto de esa cosa. Entonces lo que hablamos la otra vez, aquí el problema es que los no observables de los niños, o sea, los errores, que los no observables es todo lo que está en el error. Y yo controlo los observables. Claro. Entonces los no observables van a estar correlacionados. Por ejemplo, yo no observo, pues, el día a día de esos niños en la escuela, no observo qué les dice el profesor, no observo, pues, muchas cosas. Y esas cosas probablemente dentro de los niños para una misma escuela van a estar relacionados. Lo que les decía el otro día, si un maestro les enseña a los niños que la tierra es plana, pues todos los de ese salón, los de esa escuela, van a creer que la tierra es plana. Y eso yo no lo observo, de pronto, posiblemente, y entonces como que sus no observables van a estar correlacionados. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, esto también pasa, no necesariamente en experimentos, sino si uno usa datos observacionales. Por ejemplo, ¿cómo hace el INEGI, literalmente, las encuestas? El INEGI no hace lo que se llama un muestreo simple, donde llega y dice, bueno, este es el censo de hogares en México y yo voy a elegir aleatoriamente niños. ¿Por qué no hace eso? Porque le tocaría ir a una casa en un municipio por allá lejísimos y después a otra casa en otro municipio. Entonces hace un muestreo por clústeres. Entonces llega y dice, yo lo que voy a hacer es seleccionar 10 hogares en una cuadra. Entonces así llaman a un encuestador y hace 10 encuestas en una cuadra. Que le reduce costos, pero intuitivamente esos 10 hogares van a estar relacionados entre ellos. Ya no es una muestra completamente interpretativa. Entonces lo que hace es que primero selecciona cuadras y después, o sea, lo que hace es un muestreo no a nivel hogar, sino dice, voy a seleccionar en vez de 1000 hogares aleatoriamente, voy a seleccionar 500 manzanas aleatoriamente y voy a encuestar todos los hogares de una manzana. Entonces, igual tiene el mismo número de hogares, pero ya es menos costoso. Pero entonces los errores de esos hogares, o sea, los no observables, van a estar correlacionados, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí, sí. Entonces, este es el tipo de cosas que esto trata de capturar. Entonces, en esos casos, ya la independencia entre los errores no se va a cumplir, pero intuitivamente, digamos, en el ejemplo de las escuelas, va a haber independencia tal vez a través de las escuelas. O sea, ya uno puede pensar que un niño en la escuela A y un niño en la escuela B tienen errores que no son independientes. Y lo mismo en las manzanas. Un hogar de la manzana A y un hogar de la manzana B no tiene errores que son no independientes. Ahora, eso es un supuesto. Puede que el niño de la escuela A y el niño de la escuela B tengan errores correlacionados porque son primos. Entonces, pues de pronto comparten no observables de la familia. Puede pasar, ¿no? Pero uno tal vez puede pensar, bueno, ok, de pronto hay un par de niños que son primos, pero en general es más razonable pensar que esas cosas son independientes que los de la misma escuela. ¿Sí? Y uno puede pensar lo mismo de nuevo en las manzanas. Dos hogares en manzanas diferentes de pronto están correlacionados, pero pues esa correlación es seguramente más débil que los hogares dentro de una misma manzana. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nivel hacer el clúster? Bueno, esto es todo un debate. Ahora lo discutimos un poquito más. Entonces ahora voy a hacer unas simulaciones donde los errores van a ser como por clúster, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer el ejemplo de las escuelas. Supongamos que tengo 50 escuelas, ¿listo? Y dentro de cada escuela tengo 10 alumnos. Entonces, en total tengo 500 observaciones, pero pues las de dentro de las escuelas van a estar correlacionadas. Ya los muestro. Voy a hacer 1000 repeticiones y voy a hacer lo mismo antes. Voy a tener una secuencia de betas que van de 0 a 1 cada 0.1 para que vean qué pasa para diferentes valores de beta. Tengo un alfa que va a decir que es 0, o sea, que va a ser la vía fácil, y lo mismo va a tener cuántos son significativos cuando hago las cosas normal, cuántos cuando son robustos, cómo son los betas normales, cómo son los betas robustos, ¿listo? Y ahí me faltó decir algo. Sí, ya ahorita se los muestro. Listo. Y entonces voy a hacer, esto básicamente va a ser muy parecido. ¿Listo? Entonces, estos van a ser los betas que voy a guardar, ahí no dice nada. Y ahora los X, ¿qué voy a hacer? Para el número de estudiantes por clase multiplicado por el número de clases, pues va a generar los X, o sea, va a generar 500X, uno para cada estudiante. ¿Listo? Y entonces voy a decir que hay dos tipos de shocks.
unos shocks que pasan a nivel escuela y unos shocks que pasan a nivel individual. Entonces, los shocks de escuela, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una normal para el número de escuelas. Entonces, digamos, si hay 50 escuelas, genero como 50 shocks. ¿Listo? Y entonces, para los estudiantes de la escuela A, cojo el primer shock y lo repito 10 veces. A todos los estudiantes les tocan los shocks. Después cojo el segundo shock y lo repito 10 veces y le toca a los estudiantes de la escuela B. Y escojo el tercer shock, lo repito 10 veces y les toca a los estudiantes de la escuela C y así. Entonces, así como que todos los estudiantes comparten un shock. Entonces, este vector, básicamente, ¿cómo se debería ver? Se debería ver, digamos que este es el de la escuela. Se debería ver, digamos, si el primer número es 0.1, debería ser este número 10 veces, ¿no? Y después, si el siguiente número es 0.3, pues debería ser 0.3 10 veces y así. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Y entonces, eso que es algo que dice ahí, es una manera de hacer eso. Entonces, genero una normal de tamaño 50 y después como que la expando. Entonces digo el primero 10 veces, el segundo 10 veces. ¿Ah? Entonces al final termina siendo de 500, que es el número de observaciones que yo tengo. Y después creo un error individual. Este simplemente hace un error como el que siempre utilizamos, que es a nivel estudiante. Entonces es como pensar lo que hablamos. Hay un shock a nivel escuela que es como que el maestro le enseñó a todo el mundo que la tierra es plana. Es el shock a nivel escuela. Como qué te enseñaron tu maestro. Y otro es un shock individual, que ya depende de mis características. Mis papás me dijeron una cosa, yo vi televisión un día, los no vi televisión, no sé. Millones de cosas. Y ya, entonces, ¿qué va a ser el Y? El Y va a ser alfa más beta X, más el shock a nivel escuela, más el shock individual. ¿Listo? Creo que pasaba mal. Ah, ¿sí? ¿Regina? Yo, profe, otra vez. Dale. Entonces, estos shocks son los que no podemos observar, ¿no? Que son... Sí, estos son los errores. Estos errores nosotros en la vida real no los observamos. Ok. Pero para las simulaciones, pues digamos que yo los voy a generar para que vean qué pasa. Ok. Listo. Y entonces acá, pues tengo alfa más beta X. Recuerden que tampoco el beta yo no lo observo en la vida real, ¿no? Beta X y pues el shock de la escuela, el shock individual. Y después hago mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Y a eso, pues voy a guardar como siempre el beta gorro, el p-valor, y después hago errores estándar robustos, o sea, los que hemos hecho hace un segundo, ¿sí? Y guardo el petagorro y el p-valor, y guardo cuántos son significativos y cuánto es el valor promedio de los betagorros, y ya, ¿sí o no? Yo voy a hacer las mismas gráficas que hace un segundo. O sea, aquí lo único que varié, no he hecho nada de errores cluster, o sea, he generado errores que tienen choques como conjuntos para los individuos y ya, ¿no? Y entonces, esto es como se ve. Primero, sigue siendo insesgado. O sea, en promedio le estoy pegando, ¿no? Que, pues, tiene sentido. De nuevo, beta tras x traspuesto de x a la menos 1, x traspuesto y, no lo he cambiado, esa fórmula. Y pues, mientras que esa fórmula solamente dependía para que fuera insesgado, que el valor esperado del error condicional a los x pueda ser. Sigue siendo todo bien. Ahora, esto es la proporción de veces que rechazo la hipótesis nula al 5% bajo los dos errores. Entonces, cuando beta vale 0, yo debería rechazar 5% de las veces, ¿no? Que es la línea azul. Y estoy rechazando más del 20% de las veces. Con los robustos. Con los robustos. Y con los clásicos. Ahí no se ve, pero es que una línea está encima de la otra, básicamente. Entonces, o sea, piensen esto como en términos de implicancia en la vida real. Supongan que ustedes están haciendo un experimento, o sea, ya están haciendo algo en México, el programa de escuelas de tiempo completo, y convencen al gobierno de randomizar el programa. ¿Sí o no? Y entonces dicen, listo, randomiza, sí, cosa ya, y corren la regresión. Y el programa tiene efecto cero. Entonces ustedes normalmente le podrían decir al gobierno, si algo significativo, mira, con 5% de las veces me vas a estar equivocando, pero pues 5 es chiquito, ¿no? Pero en realidad te estás equivocando más del 20% de las veces. O sea, 20% de las veces le estás diciendo al gobierno que hay un efecto cuando en la vida real no hay efecto. Eso ya es, está grande. Entonces, esto es como muy grave, mejor dicho. ¿O no? Listo. Entonces, no se preocupen, ya yo soluciono esto. ¿Por qué el clásico y el robusto nos están dando lo mismo? Porque básicamente aquí el error grande no es que haya diferente varianza que pueda haber, sino es la no independencia. Entonces, como se rompe el supuesto de no independencia,
ambos dan cosas que nada que ver, básicamente. O sea, los dos están igual de mal. Los dos están igual de mal, porque, o sea, lo que arreglaba robustos era que la varianza fuera diferente. Y lo sigue arreglando, pero es que el problema no es ese. El problema es la no independencia. Y eso del problema lo sabemos porque nosotros... Porque yo generé los datos. En Claro, la vida real tenemos que intuir, ok, esta debe ser por errores cluster y esta debe ser por exacto, gustos, ¿no? exacto, exacto. Ah, ok. Pero entonces, Mucha teoría, ¿no? claro, mucho de la econometría, aquí es cuando empiezan a ver que la econometría puede tener mucha, como le llaman los mexicanos, mano negra, bueno, así dice mi asistente, entonces así muy negra. Pero básicamente porque, claro, mucho es como, no, mira, yo creo que los errores van a estar correlacionados a este nivel. Y me tienes que contar una historia porque tú crees que están correlacionados. Y yo te puedo contar una historia de por qué están correlacionados no a nivel manzana, sino a nivel municipio o estado. Claro. Sí, no sé, entonces aquí. Porque la matriz de varianza real ya no es diagonal aquí. Ya Claro, tiene- exactamente, no es diagonal y yo en la vida real nunca la observo. Claro, Aunque la puedo estimar. perfecto. Entonces la pregunta es si el estimador está bueno o no. Sí. Entonces, los dos están muy mal. Entonces, básicamente lo que yo necesito es como permitir correlaciones dentro del grupo, donde el grupo acá es la escuela que yo creé. ¿Listo? Entonces, intuitivamente lo que vamos a hacer es que en vez de sumar para cada individuo los errores, que lo que habíamos hecho es que, ¿se acuerdan? Era como decir, XY traspuesto, el residuo al cuadrado, voy a sumar todo eso. Voy a sumar primero dentro de cada grupo y después a través de los grupos. Y eso lo que me va a permitir es como estimar la covarianza dentro de cada grupo. Es la intuición. Ya lo vamos a hablar. Entonces, para esto es mucho más fácil que use notación matricial y esto. Mucho más fácil. Si no, el álgebra con la sumatoria se vuelve muy complicado. ¿Podrías repetir lo que queremos ahorita también? Sí, entonces básicamente yo lo que quiero es como permitir correlación entre los grupos. Entonces, intuitivamente lo que hacía antes es que llegaba y decía, para cada individuo puedo estimar XY traspuesto, el error, el residuo al cuadrado y la suma de esos. Entonces, intuitivamente lo que estoy diciendo es, bueno, cada persona, su UI tiene algo que ver con los X, por eso que los multiplicaba. Y sumo todo eso, entonces va a ser como un estimador para cada persona del residuo. Y pues ahí tengo el estimador para la persona 1, para la persona 2, así, tal, y lo sumo. Entonces tengo como la matriz diagonal, pero yo estoy forzando a ser diagonal. Sí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a decir, primero lo voy a hacer dentro del grupo y va a permitir correlación entre los errores dentro del grupo. Entonces estimo como la covarianza para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3 y después sumo todos los grupos. Como que ya hice la del grupo 1, la del grupo 2, la del grupo 3 y la sumo, entonces tengo una matriz que ya no va a ser completamente diagonal, pero va a ser como para el grupo 1 no diagonal acá, después acá como no diagonal y como muy lejos en las diagonales, que son de grupos diferentes, ahí va a ser 0. Claro. Entonces, ¿cómo se ve eso? Entonces, permítanme poner las observaciones por clúster. Entonces, clúster acá es el grupo, ¿listo? Entonces, digamos que es una regresión para una escuela. Entonces, básicamente son los Y de la escuela, los X de la escuela y el error de la escuela. Sí. Eso es para que las correlaciones te salgan Sí. pegaditas, ¿no? ¿Cómo? Pegaditas, o sea, que no te salga así. Exactamente. Entonces, simplemente, pero estamos de acuerdo que eso no debería afectar el P. Entonces, simplemente lo que hago es como organizar los datos, una buena manera de pensarlo, donde voy a poner todos los de la escuela 1 punticos, y después todos los de la escuela 2 y después todos los de la escuela 3. Sí. Y entonces, como para que las correlaciones dentro de la escuela, que son las que no son 0, queden pegaditas, y las de escuelas diferentes queden lejos, y eso son las que van a ser 0. Vale, vale. Listo. Entonces, el estimador pues sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Eso no ha cambiado. Y ahora, la matriz de varianza covarianza, que es la misma que habíamos calculado, es X traspuesto X a la menos 1 X traspuesto, y esta es la matriz de varianza covarianza de los errores. ¿Listo? O sea, esto es la varianza del error condicional a X. Es la misma fórmula que habíamos visto antes. Solamente que esa varianza, antes habíamos dicho era diagonal, y ahora, como estoy permitiendo correlación entre los grupos, pues ya no sé que es diagonal. ¿Cómo? Es la peor de todas que hemos Es la peor de todas que hemos visto. De acuerdo. Entonces, como yo ya no puedo escribir eso, ¿no? Como diagonal, entonces lo que voy a hacer es este pequeño truco, donde voy a decir, ahora voy a sumar dentro del grupo. Antes la sumatoria era para todos los individuos, y hacía como el X de cada individuo. Entonces ahora lo que hago es sumatoria dentro de los grupos. Y noten que acá lo que tengo es
el X traspuesto del grupo, o sea, es como no es el X grande, sino es un X chiquito para ese grupo en particular. O sea, a ver, ¿esta matriz de qué tamaño es? Siempre es bueno pensar. X, como siempre, es de n por k, ¿sí o no? X traspuesto es de k por n. Y entonces, X traspuesto X, espero que esta así me salga. Ya me acuerdo que la última vez que vamos a hacer esto no funcionó. X traspuesto X da k por k, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, eso es simplemente... Pero no era como n, o sea, n no lo habíamos reducido. Sí, claro, no, pero el X es de todo el mundo. Esto sigue siendo el X de todo el mundo. Ok, estamos Es viendo simplemente, piensa que yo tengo como X para cada individuo. Sí, 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 sí. Listo. Entonces, el XG es efectivamente el de unos individuos. Sí. ¿Listo? Ese es el de individuo de ese grupo. Entonces, básicamente, esta matriz XG traspuesta, pues digamos el XG primero, básicamente es como N de ese grupo por K. Es como la submatriz de observaciones de ese grupo. Sí. Entonces, XG' va a ser K por NG, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Listo. Ahora, el UG ya no es el de una persona, el gorro, el residuo, sino es el de un poco de individuos, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, UG va a ser de tamaño NG por 1. ¿Sabes? En los residuos de ese grupo. Entonces, UG por UG', ¿cómo sería? NG por N. Exactamente. Entonces, esta es como la matriz de varianza-covarianza, o el estimador, porque es de este tamaño, de la correlación en los individuos de ese grupo. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Y entonces, cuando hago toda esta cosa de la mitad, pues lo que estoy haciendo es XG' por UG', esto corrito, por XG, pues esto vendría siendo, a ver si están de acuerdo, K por NG, la primera, multiplicado por NG, multiplicado por NG por K. Y cuando hago todo esto, esto me da K por K. Sí. Pero entonces, si se dan cuenta, esta parte de la mitad, lo que me está permitiendo es como estimar la matriz de varianza-covarianza de ese grupo. ¿Cómo? No, que ya nos quedó bien esta vez. Ya, esta vez nos quedó bien. Sí, esta vez sí lo hice bien. Menos mal. Copiar menos una fórmula bien, bien. Y entonces, aquí, toda esta cosa, básicamente lo que me está permitiendo es estimar una matriz de varianza-covarianza para ese grupo. Y la sumo para todos los grupos. ¿Eso tiene sentido? Y entonces, este estimador, alguien ya lo probó, es consistente de esto. O sea, esto va a ser un buen estimador de esto de acá. Pero lo que hicimos fue cambiar la verdadera matriz de varianza-covarianza de los errores por ese estimador. ¿Listo? Esto lo hizo el señor Lee. Entonces, gracias, señor Lee, ya lo probó. Entonces dice, si tú haces eso, tu estimador va a estar bueno. Listo. ¿Cómo se hace esto en Stata? Uno básicamente llega y le dice, quiero que los errores sean así. BCE, entre paréntesis, clúster, y cuál es la variable que identifica los clústeres. En Stata vamos a usar el paquete LFE. ¿Listo? Ya les muestro cómo se hace la vida. Que ganar. Vamos a ver. Entonces, acá simplemente lo importante es, este es el estimador de varianza-covarianza que vamos a utilizar ahora. Y pues, ya alguien lo programó. Pero ahorita les muestro por qué es importante que vean cómo es el estimador. Lo discutimos un segundo. Listo. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Básicamente voy a cargar el paquete LFE. Esto es todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? 50 clases, 10 estudiantes por clase, eso no va a cambiar nada. Y lo que voy a hacer es, ahora cuando estén en mínimos cuadrados ordinarios, voy a utilizar, en vez de LM, voy a utilizar el comando FELM. ¿Listo? Ese es el comando que voy a utilizar. Que hace mínimos cuadrados ordinarios, pero uno le permite hacer más cosas. Acá hay unas cosas que le permite hacer, que las voy a ignorar por ahora. Por eso le pongo ceros. Y le voy a decir que esta es la variable que indica los clústeres. Entonces, los clústeres, pues básicamente es para, digamos, los primeros 10 individuos es escuela A, los segundos 10 es escuela B, escuela C y así. ¿Listo? Entonces, si la variable del clúster vale lo mismo para los individuos, es porque están en el mismo clúster, o sea, en la misma escuela, en este ejemplo. Regina, ¿tú tienes una pregunta o...?
Profe, o sea, aquí lo que estamos haciendo es evitar que los shocks como que se potencialicen, porque si una maestra es mala para todos los alumnos del salón, no sumándola una por una, ¿no? No, pero exacto, pero no exactamente eso. O sea, es una buena pregunta, pero no exactamente eso. Es un poco más lo siguiente. Si tú tienes dos personas de la misma escuela, o digamos, en el ejemplo del INEGI, dos observaciones de la misma manzana, intuitivamente como esas personas son parecidas, no te aportan la misma cantidad de información que dos individuos realmente elegidos aleatoriamente. Entonces, lo que estás teniendo en cuenta es que las dos personas, como son parecidas, tienen errores correlacionados y entonces no te aportan la misma cantidad de información que dos personas sacadas de una cosa completamente independiente. Entonces, en general, como los errores, cuando haces errores clúster, van a haber errores más grandes. ¿Por qué más grandes? Porque los errores estándar lo que me dicen es algo de incertidumbre, ¿o no? Y yo intuitivamente, entre más datos, menos incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hay datos que están correlacionados, esos dos datos no aportan, digamos, como unidades de información independientes. No los puedo sumar como 1 más 1, dos datos, sino que realmente es como 1 más 1 están correlacionados, de pronto es 1 más medio dato más, no sé, depende de la correlación. Entonces lo que está haciendo esto es como tener en cuenta esa correlación. ¿Tiene sentido eso? Sí, ya mucho mejor. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, o sea, y tiene que ver un poquito con la tarea, entonces yo lo que necesito es que normalmente todo lo que estoy buscando sea representativo, ¿no? O sea, si hay 10 personas ricas en el país, que esté representativo en mi grupo, ¿no? O sea, son 100 personas en el país y hay 10 ricos, y yo estoy escogiendo 10 personas, solo quiero que haga ya un rico, ¿no? Sí, o sea, y por ahí de los números debería pasar, ¿o no? Ok. Entonces, si yo miro proporciones como de clusters, las proporciones deberían ser iguales en la población que en la muestra. Claro, pero entonces, ¿qué pasa cuando haces los clusters? Es un gran ejemplo. Lo que tú estás diciendo, supón que hay 100 personas en el país. Todos los ricos viven en el mismo lugar, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, tú podrías hacer 10 encuestas que van a ser representativas del país, ¿no? Como 10% de la muestra, pero el problema es que pues, entonces, te quedan muy lejos unas de otras, entonces es muy costoso. Entonces, ¿qué hace el INEGI? Dice, en vez de hacer 10 muestras independientes, voy a ir a 3 manzanas, y esas manzanas van a entrevistar a todo el mundo. O algo por el estilo. 5 manzanas y 10 manzanas de todo el mundo. Entonces, ¿qué te puede estar pasando? Por pura suerte, porque la ley de los números, cuando eliges menos gente, es menos probable que funcione. Pues que entonces vas y eliges las 5 manzanas más ricas. Entonces terminas entrevistando a todos los ricos. Entonces, intuitivamente, por eso es que los ricos, cada persona de cada manzana te está dando menos información de la población con todo, porque están correlacionados entre sí. O sea, mi pregunta también iba como, porque usted dijo que teníamos que hacer un RCT de los clusters que digamos, o sea, de las manzanas en vez de las personas, ¿no? Sí. O sea, que fuera randomizar Exacto. los clusters. Sí. Pero ¿no sería mejor yo basarme, en vez de que sea aleatorio, yo ver la representatividad de cada uno de los grupos en la población y elegir el... Claro, eso se llama estratificar. Ya entiendo un poco por dónde vas. Entonces, eso va en otra dirección, que no alcanzamos a cubrir en esta clase, pero no me importa. Lo podemos, no, pero me gusta que lo discutamos brevemente. Okay. Que lo que tú estás diciendo es, lo voy a poner con ejemplo de hombres y mujeres. Supongamos que yo quiero hacer un experimento de vacunación. ¿Listo? Entonces tú coges y eliges una muestra y aleatoriamente uno les toca tratamiento y otros control. Por pura suerte, podría pasar que el tratamiento le tocó a todas las mujeres y el control a todos los hombres. Pero nosotros sabemos que en la población es mitad y mitad, ¿no? Entonces uno lo que podría hacer es como forzar y llegar y decir, voy a asegurarme que la mitad de las mujeres queden tratadas y la mitad de las mujeres queden controles y la mitad de los hombres queden tratados y la mitad queden controles. Porque yo sé que en la vida real eso es lo que pasa. Sí. Entonces se llama estratificar. Y el INEGI hace exactamente lo mismo. Llega y dice, o sea, hace las dos cosas, clúster y estratificación. Llega y dice, voy a sacar una muestra de 10.000 personas, pero yo sé que en Ciudad de México vive el 25% del país y en Veracruz vive el tanto por ciento y en cada estado, ¿no? En cada entidad operativa. Entonces lo que hace es que en vez de sacar una muestra aleatoria, llega y dice, voy a elegir el 25% de la muestra a fuerza de Ciudad de México. Y el tanto por ciento de la muestra a fuerza, que es igual a la población como de todo el país, de Veracruz. Y tanta a la fuerza de Baja California. Eso se llama estratificar. Es como yo salgo de la población
pues voy a hacer que la muestra se parezca a la población. Que los grandes números debería pasar naturalmente. Quería pasar naturalmente, pero es para asegurarme de que no por error, Claro. si yo elijo una muestra aleatoria de México, Claro. por error, o sea, por pura suerte me puede salir que el 50% es de Ciudad de México. Perfecto. Sí, entonces, exacto. Se Perfecto. llama estratificar. Es un poquito diferente a clúster. En lo de la ivermectina, Sí. si dije bien la palabra, o sea, para mostrar que no está sesgado, nosotros estamos intentando hacer eso, o sea, mostrar que está, o sea, que la proporción que hay de hombres se cumple en la muestra que cogieron. Algo así también. Ok, perfecto. Sí, Perfecto. sí. Gracias. Listo. Entonces, este comando de FLM tiene algo bonito, volviendo al punto que ustedes querían, y es que le da a uno los errores estándar y los p-valores normales. Acá, sin yo hacerle nada, este objeto tiene los p-valores normales, tiene los p-valores robustos, que se llaman RP-val, y tiene los p-valores con clusters. Se sacan los tres. Y los errores estándar también, o sea, saca todo. Es un comando bonito en ese sentido. Listo. Y entonces hago lo mismo de antes, ¿no? Voy a guardar, pues, qué fracciones son significativos al 5% con p-valores normales, con p-valores robustos y con p-valores cluster, que son errores estándar cluster. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo en cuenta que los errores estándar son clusters, ya me equivoco la cantidad de veces que yo me quería equivocar al 5% cuando la hipótesis nula es verdadera. Y pues va subiendo el poder. Obviamente el poder no es tan grande como este de acá, pero al menos tengo la certeza de no estarle diciendo al gobierno, no, esto sí funcionó, excepto tal vez un 5% de las veces que yo me puedo estar equivocando, cuando en realidad me equivoco más veces, ¿no? ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? Los clusters ya por definición no son bueno, o sea, ya tienen lo de robustez, bueno. Ya tienen los robustez, claro, o sea, tienen errores clusters, es como las dos cosas. La varianza no es la misma, y aparte hay covarianza entre los individuos. Perfecto. Pero hay un supuesto detrás, ¿no? Es el supuesto que estamos dando ahorita, y es que entre dos clústeres diferentes, o sea, dos unidades de dos clústeres diferentes, no tienen correlación. Perfecto. Luis, ¿tú tenías una pregunta? Sí, hace unos minutos comentaste que los errores de los clústeres son mayores que los robustos y los normales. ¿Eso Sí. siempre se cumple o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Porque ¿qué puede pasar? Pero es muy raro en la práctica. Yo todos los ejemplos que le estoy dando es cuando dos observaciones del mismo clúster están correlacionadas implícitamente, lo he dicho, y creo que ustedes lo han entendido así, espero, como positivamente. Pero podría pasar en la práctica, es muy raro, podría pasar que dos observaciones dentro del mismo clúster estén negativamente correlacionadas. En cuyo caso, digamos, elegir dos observaciones dentro del mismo clúster agrega más información que dos observaciones aleatorias. Pero es muy difícil pensar en un ejemplo en la vida real que eso se cumpla. Puede pasar, o sea, teóricamente. Pero a mí al menos me queda muy difícil pensar en un ejemplo en la vida real donde dos observaciones de un mismo clúster aporten más información porque están negativamente correlacionadas que dos observaciones como elegidas aleatoriamente de la población. Ok, vale. Si les doy un ejemplo, pues obviamente no puede pasar. Pero en la práctica, o sea, yo creo que he corrido muchas regresiones en mi vida. Jamás me ha pasado que los errores estándar cluster son más chiquitos que los errores estándar, digamos, normales o heteroscedásticos. Jamás me ha pasado. Y si me ha pasado, es corrí mal la regresión. Ok, y la otra duda que tengo es de, intuitivamente, ¿qué hace el comando para reducir los errores por clúster? No, o sea, lo que hace es literalmente esta fórmula. O sea, x transpose x a la menos 1 por la sumatoria de estas matrices de covarianzas estimadas, porque son con los residuos, dentro de cada grupo, sumadas, como para el promedio entre los grupos. O sea, literalmente lo que hace es esto. Ok. Y la última que tengo es de, por ejemplo, no me quedó muy claro por qué agregaste el shock individual. O sea, creo que es para diferenciar a las secuencias de 10 alumnos, ¿no? En el ejemplo Sí, que es como estábamos por diciendo. decir, igual las personas dentro de la escuela no son idénticas, son parecidas, pero no son idénticas. Y digamos, eso afecta a la gráfica anterior, donde, Claro. bueno, incluso... Completamente, porque tú te podrías imaginar, pénselo como el tamaño de los choques. Si el choque grupal es muy pequeño relacionado al choque individual,
como que hacer errores clusters no debería afectar mucho. Mientras que si el choque, o sea, digamos, los no observables grupales son muy grandes respecto al individual, entonces el clúster es muy importante. ¿Tiene sentido eso? Ya, gracias. Esto, porque creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, el martes vamos a ver con una fórmula que lo va a dejar así súper claro. Espera. ¿Tú tienes una pregunta? Así que para todos los casos los betas siguen siendo el mismo. El mismo, porque el beta, la fórmula es literalmente la misma y en todos los casos sigue siendo insesgado. Todo es si el estimador de la varianza del estimador, de la varianza del estimador, o sea, el estimador de Beta-Gorro, si el estimador de la varianza de Beta-Gorro, si ese estimador está bien. Es lo que hemos ido cambiando. Entonces, está bien bajo errores estándar clásicos, siempre y cuando, digamos, en la vida real haya monotoxicidad. Después, está bien los robustos, siempre y cuando en la vida real no haya pues, clusters, no haya como dependencia entre los errores. Y está bien los clusters cuando es. Sí. Listo. Entonces ahora, en la vida real, ¿qué pasa? Lo importante es saber cómo son los datos de uno. Entonces, básicamente, simplemente la vida nunca es tan sencilla como para que las cosas sean homoceásticas. Entonces, olvídense de eso. A la caneca es conocimiento. Entonces, mínimo, robusto, o sea, heteroceástico. ¿Listo? Ahora, ustedes tienen que conocer muy bien sus datos para saber si lo que querían hacer es clusteriar, o sea, anglicismo, así se dice, la verdad, clusteriar o hacer errores robustos. Y ya eso depende de ustedes conocer los datos. Entonces va a lo que yo les decía. Entonces, como si yo asigno un tratamiento a nivel grupal, pues como que es porque estoy asumiendo que las personas del grupo están correlacionadas, se hablan entre ellas. Si trato a uno, el otro va a tener como una externalidad positiva de ser tratado, ¿no? Y por eso decidí hacerlo grupal. Entonces, si pienso que eso pasa, pues los no observables van a ser grupales también, ¿no? O va a haber una parte no grupal, va a haber una parte grupal. Y lo mismo, entonces ahora, y eso es en términos de si ustedes hacen el experimento. Si hacen datos observacionales, entonces tienen que saber esos datos cómo se recolectaron. Se recolectaron, pues ahí tienen que leer literalmente el manual del INEGI de cada encuesta. Que dice, esto se hizo con clústeres a nivel manzana. Ok, entonces los errores estándar deberían ir clusteriados a nivel manzana. Y normalmente, las buenas agencias estadísticas, el INEGI es una de ellas, tiene un manual, literalmente el manual tiene ejemplos para todos los softwares estadísticos más comunes, R, Stata, SPSS, que le dice a uno, mira, lo que tú tienes que hacer es literalmente correr o sea, los errores estándar así, con un ejemplo. Y entonces me dice, ok, gracias, así. Esas son las buenas agencias estadísticas, no todas, pero normalmente es así. Las encuestas como grandes que ustedes pueden llegar a usar en su vida, no sé, la Mexican Life Survey, que conecta una universidad Duke, hace eso. El DHS, que tiene para todos los países, le dice a uno eso. O sea, las buenas agencias estadísticas le dicen a uno cómo hacerlo bien. Porque realmente esto es como lo básico, lo que yo les estoy diciendo, pero hacer una encuesta tiene muy complicado. Entonces, ¿no? Eso es como, hay toda una rama de la estadística que se encarga de hacer buenas encuestas. Y le dice a uno cómo clusteriar los errores estándar. Listo. Pero pues en general, si ustedes tienen variables agregadas, pues no sé, o un choque agregado de alguna manera, pues clusterian así. Listo. Entonces, básico, o sea, y la regla general es simplemente como para que la sigan en su vida, es como hay dos casos cuando ustedes quieren clusteriar o dos maneras de clusteriar. La primera es la que, digamos, el tipo INEGI, es cuando el sampleo, o sea, la muestra que ustedes tienen, fue hecha con clústeres, donde ustedes primero seleccionaron aleatoriamente unos clústeres, manzanas, y después encuestaron o a todas las personas de esa manzana o a mucha gente de esa manzana. ¿Listo? Entonces, eso es clusteriar por razones muestrales. Y está bien. Y la otra es cuando el tratamiento es asignado dentro de un clúster, o sea, como un grupo. Porque, de nuevo, si el tratamiento fue asignado a un grupo, todas las personas recibieron un choque. Ya casi que por definición tienen un choque grupal, que es el tratamiento. ¿O no? Sí. Entonces, bien sea por el caso 1 o el caso 2, esas son las razones por las que normalmente uno clusterea. Tampoco se trata de clusteriar, digamos, que es el ejemplo, no sé, a nivel estatal o de entidad federativa, porque pues todo el mundo tenía el mismo gobernador, entonces tiene un choque grupal. Sí, eso es verdad, en cierta medida, pero de pronto no es muy relevante para lo que ustedes están estudiando. ¿Sí?
Pero para temas de países no clusterean. Cuando yo comparo México con Sudáfrica, no. No, en general no. No, o sea, no. Al menos de que hay una buena razón, que es, por ejemplo, de pronto hiciste una encuesta multipaíses. Entonces, primero seleccionaste los países y después, pues ahí como que, bueno, hay una razón como de muestra. Pero en general no. Okay. Hay una segunda razón por la cual hacemos ya, va esto. Entonces, esta es la fórmula que habíamos visto de el estimador de la varianza de beta-Gordon, ¿sí o no? Entonces ahora, aquí no se ve muy claro, pero este resultado, básicamente, esto pues, x transpuesto x a la menos 1, es la varianza de los x, ¿no? Y esa varianza va a converger, o sea, es la varianza muestral, va a converger a la varianza siempre y cuando n sea grande, ¿sí o no? Sí. Ahora, esto acá no es muy claro ahí, pero se los juro. Por detrás, ahí lo pueden ver en la sumatoria, estoy como sumando para cada clúster y más o menos haciendo un promedio entre los clústeres. Entonces, intuitivamente eso va a converger, por la ley de los grandes números, cuando el número de clústeres sea grande. Porque esto hace un promedio entre los clústeres. Entonces, la ley de los grandes números no es dentro del número de individuos, sino depende del número de clústeres. Entonces, los errores estándar, clústeres, solo son válidos cuando el número de clústeres es grande. Ahora, ¿qué es grande? Pues no sé. Eso depende del contexto, pero la gente normalmente usa como, digamos, reglas así como general, que sean más de 40 o 50 clústeres. Si tienen menos de esos clústeres, ¿qué hace la gente? Colapsa los datos a nivel clúster, es algo que puede hacer. Entonces, ¿qué se llama colapsar los datos a nivel clúster? Pues digamos que ustedes tienen datos de la escuela, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo que voy a hacer es, en vez de hacer que cada alumno sea una observación, voy a calcular el promedio de los alumnos. O sea, si estoy mirando cuál es el efecto en puntajes o en lo que sea, pues digo, en vez de hacer la regresión a nivel alumno, la hago a nivel escuela, y la variable independiente ahora es el promedio. Se llama colapsar los datos, como agregarlos al nivel que yo quiero clusteriar. La otra es una cosa que se llama Wild Bootstrap, que pues la pueden googlear, es súper complicada, pero pues sí. No es súper complicada, pues, está más allá de lo que este curso debería cubrir, digamos, pero pues si a ustedes les interesa y un día tienen el programa, sepan que existe lo que se llama Wild Bootstrap, y van a leer en el paper y ven cómo se implementa. O inferencia de randomización, o si tienen un experimento. Porque si recuerdan, la inferencia de randomización no usa resultados asintóticos. Entonces no requiere la ley de los grandes números. Es una posibilidad. Porque acá el problema es que, como yo necesito que el número de clústeres vaya al infinito para que los resultados se cumplan, pues tiene que ser grandecito. No que es grande, pues es muy subjetivo, pero más de 50 normalmente ya funciona. En general, si ustedes alguna vez, porque he visto que pasa, los errores estándar de los clústeres les dan más pequeños que los errores estándar normales, suele ser porque el número de clústeres es pequeño, y entonces esa cosa no convergió, y entonces da una cosa loca. En la práctica, eso es normalmente cuando uno encuentra clústeres, errores estándar de clústeres más pequeños. No es porque la correlación realmente sea negativa, sino porque la embarré, básicamente. Listo. Ahora, si a ustedes les gusta el tema de clústeres, que a mí al menos personalmente me parece súper interesante. Estos son dos papers que deberían leer. Uno es por Cameron, que fue básicamente la persona que ha impulsado esto de realmente usar clusters bien en el mundo hace muchos años. Y pues se llama A Practitioner's Guide to Cluster Robust Inference. Es súper fácil de leer. Es de verdad súper fácil. Si quieren algo más avanzado, pueden leer este paper de Susan Ati, que es la mujer que más sabe de econometría del mundo. Y entonces ella tiene algo como mucho más avanzado. Pero pues si les interesa como lo más básico es, si quieren algo más avanzado, el diálogo. ¿Listo? Sí. Eso sí les interesa. Si no, con lo que aprendieron hoy, se defiende, digamos. Preguntas. Profe, yo tenía una. ¿Vale? Cuando hacemos cluster, entonces no importa si solo es, por ejemplo, un estudiante en una escuela, sino lo que importa es el número de escuelas que vamos a evaluar. Exacto, o sea, para poder aplicar, digamos, exactamente. Los grandes números. Sí, entonces tú podrías tener, por decir, esa es una gran pregunta, podrías tener 10 clústeres y en cada clúster 1000 estudiantes, no puedes clusterear. La ley de los grandes números no aplica ahí. Ok, y no depende de lo que estemos evaluando. No. Ok. O sea, si el tratamiento o el sampling fue hecho a nivel clúster, tienes que clusterear.
o pues colapsar los datos que vimos, para tener en cuenta esa correlación entre las observaciones. Si no, vas a estar equivocándote y teniendo pues como la gráfica esta de acá. Ok. Sí, pregunta. En cuyo caso, cuando colapsas la base de datos, haces una regresión normalita. Ya con errores robustos, siempre. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Siempre, Pero ya ya con me los adelante con correctos. robustos, sí, pero ya normalcito. Ok. Ahí ya no pasa nada. O sea, regresión homoscedástica ya ni sé qué, ¿no? Me olvido de ellas, ya no. Sí. Sí, sí. Nunca reportes nada, o sea, en tu vida. Ok. Mi tesis. Listo. Súper. Entonces, no hemos visto, o sea, para que se lo sepan, no hemos visto formalmente qué es hacer cálculos de poder. Todavía. Entonces, eso lo vamos el martes. ¿Listo? Porque lo que vimos hoy es como, ya vimos curvas de poder, pero no hemos hecho cálculos de poder. Las curvas de poder son esto que hicimos acá, suerte para que estemos de acuerdo, porque me dice, básicamente, cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para diferentes valores de beta. Este es el error tipo 1, pues esto que está acá. Y todo lo demás que se conoce como el error tipo 2, o pues 1 menos el error tipo 2, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no es verdadera. Entonces, como de rechazar la hipótesis nula es cuando en la realidad sí hubo un efecto. Entonces, eso queremos que sea grande, ¿no? Entonces, es como hay una tensión, o sea, ustedes lo pueden ver, como que uno lo que quiere es que esta curva sea lo más empinada posible y que arranque en 0, o en un número muy pequeño. ¿No? Pues quiero como, si no es 0, quiero rechazar, pero si es 0, no quiero rechazar nunca. Hay como una tensión ahí entre esas dos cosas. Listo. Mauricio, ¿te puedo preguntar algo Sí. rápido? Claro. Digo, ahorita tú comentaste que una buena práctica de las instituciones que publican información es decir el nivel de clusterización. Mi duda es de si en dado caso encontráramos un caso donde no se publica eso, no se especifica, ¿hay alguna especie de prueba que nos permita comprobar si hay algún tipo de clúster o no? O sea, hay como una prueba medio empírica, pero no es perfecta, que es, imagínate que tú llegas y dices, bueno, voy a hacer una regresión y hago clústeres a nivel, o sea, hago errores robustos, y después hago clústeres a nivel, no sé, por decir algo, manzana, y después a nivel de municipio, y después. Entonces, en el punto en que los errores dejan de cambiar, que eso pasa en la vida real, tú dices, ah, bueno, es porque ya encontré cuál es el nivel de clúster adecuado. Pero eso es bien empírico, o sea, y no tiene como una manera muy científica de hacerlo. Es como más, tú llegas y dices, bueno, ve que cuando clúster a nivel manzana y cuando clúster a nivel municipio es básicamente lo mismo, pero cuando pasé de individual a manzana sí cambió mucho, eso te quiere decir como que, ok, probablemente el sampleo tuvo en cuenta la manzana, y por eso hay mucha correlación ahí, pero no el municipio, entonces pues, por eso ya no cambia mucho. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, totalmente. Y la otra, me llamó la atención que igual dijiste que el INEGI suele publicar como que secciones de comandos específicos para software. Y digo, no sé, como que pregunta medio tonta, pero ¿se le puede hacer alguna especie como de solicitud al INEGI para que te pasen cierto código para ver cómo lo hicieron? O sea, literalmente hay código de ejemplo en el manual, normalmente, el del INEGI, lo he visto. O sea, dice, si estás usando Stata, haz esto. Para que, digamos, te dice, si estás calculando, quieres calcular el error estándar de una media, pues que recuerden que el mínimo escuadrón unidades con un tratamiento es como, ¿no? Diferencia de medias y error estándar de eso, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo mismo. Entonces te dice, si tú quieres calcular el error estándar de una media, en Stata, haz esto. En R, haz esto. En SPS, haz esto. O sea, te da el ejemplo. Ok. Y en el escenario de que, por ejemplo, haga eso, pero no me sale el mismo resultado que el INEGI, ¿se les puede escribir y eso o no? ¿Nunca has escuchado algo así? No estoy seguro. O sea, el INEGI tiene un laboratorio de datos donde tú vas y te sientas, o sea, tiene como, no sé, por decir algo, 50 computadores, y tú vas y te sientas y puedes trabajar con o sea, ellos publican resúmenes estadísticos, microdatos, que son, no se puede bajar los datos como a nivel individual, pero tú no sabes quién es quién. Pero supongo que tú quisieras hacer algo sabiendo quién es quién. Entonces, el INEGI tiene esos datos y después de firmar unos convenios de confidencialidad y bla, 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 tú puedes ir al INEGI, al laboratorio de datos, y abres la encuesta con información, digamos, a veces de las personas o de las firmas, muchas veces de las firmas, es como más delicado, y tiene información de las firmas que tú puedes pegar con otros datos.
o sea, públicos o no públicos o algo. No puedes sacarle, o sea, el INEGI lo hace muy bien, o sea, su computador no tiene internet, tú no puedes entrar con nada, entonces no puedes ni entrar una USB, en fin. Lo hace muy bien. Y entonces ahí pues no hay una persona sentada, y tú le puedes preguntar, oye, puedes preguntar de la... Y esa gente suele saber mucho de las encuestas. Ahora, si mandas un correo, no estoy seguro. Está bien. Ok, Solo nada, en general. ya, tal vez. gracias. Sí, o sea, el INEGI es muy bueno, realmente. O sea, las encuestas son muy bien hechas. Bueno, súper. Entonces, nos vemos el